Y libertades, lo hemos platicado varias veces y el pretexto hoy es muy bueno y hoy se le ocurrió a Pablo Hoyos, a que ahora nos va a platicar. ¿Por qué? ¿Por qué tomar como pretexto esta fecha? Pero las prohibiciones ahí están y las tentaciones para prohibir, las tentaciones autoritarias de algunos, prohibición a los toros, prohibición a las drogas. Bueno, hay quienes quieren prohibir incluso y lo consiguen, la venta de alcohol cuando hay proceso electoral. Pablo Hoyos, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela. ¿Cómo estás, querido Manuel? Muy buenas noches. Gabriel. Sergio, gracias a los tres por estar acá. Las prohibiciones de un lado y las libertades en el otro extremo. Pablo, honor a quien honor merece. A ver, es tu tema, es tu idea, es tu provocación. Y que él lo hable completito solo, ¿eh? Sí. Venimos a escuchar. A todos nos interesa el tema. Y lo elegimos hoy, 1 de julio, porque fue en un 1 de julio cuando comenzó la ley seca en Estados Unidos, pongámoslo de esta manera, con un pretexto rarísimo. El pretexto era que había que ahorrar grano para el esfuerzo bélico. Esto ocurrió en 1919, cuando ya la Primera Guerra Mundial había terminado. Entonces, realmente se trataba solo de un pretexto político. La realidad es que desde muchos años antes ya había en Estados Unidos, al igual que en muchas otras partes del mundo, una especie de lo que hoy llamaríamos una guerra cultural entre los que proponían prohibir el alcohol, impedir que la gente bebiera en todas circunstancias bajo cualquier asunto, y los que favorecían las libertades individuales y que cada quien haga con su vida un papalote. Esa guerra cultural, bueno, pues finalmente lo ganó el bando de los que prohibían con este pretexto de la Primera Guerra. Después ya se incorporó, creo que Gabriel tiene más los datos que yo, de cómo fue incorporándose incluso una enmienda constitucional en Estados Unidos. Y bueno, pues la ley seca que empezó ese 1 de julio de 1919 terminó hasta el gobierno de Roosevelt en 1933. Fueron básicamente 14 años en los que se prohibió, pues no estrictamente beber alcohol, que estaba permitido por la ley, pero sí fabricarlo, transportarlo, procesarlo. Oye, algo así como lo que ocurre con las drogas en México. Hoy en México pasa eso, o sea, el consumo de drogas es legal, o sea, puedes tener tus drogas, pero lo que está prohibido es la venta, la producción, etcétera, etcétera. Toda la cadena, un poco lo mismo. Y esas tentaciones, pues siguen ahí, ya ni son tentaciones, son realidades para algunos, Gabriel. Fue el Thirsty Friday o algo así le llamaron, ¿no? Es el primer día, el día ya sediento. Pero fíjate que esta tentación, como la llamas, Manuel, ha estado presente en las sociedades desde siempre, ¿no? En concreto esta de la 18ª enmienda, que incluso hubo una enmienda constitucional que dio lugar a la famosa ley Volstead, que fue con la que inició el prohibicionismo de tomar alcohol. Pero este tipo de prohibiciones suelen surgir cuando un grupo, normalmente mayoritario, señala como dañina una conducta a veces mayoritaria, sí, porque son más los que beben alcohol que los que no lo beben, y que entonces pugna porque se transforma en una prohibición para eso, ¿no? Es decir, muy lejos de la tolerancia, el respeto de los derechos, etcétera, y suelen invocar una serie de razones que van desde el misticismo, suelen ser más lo que antes se llamaba puritanos, ¿sí? Y los que logran imponer ya con un carácter legal lo que ya se conoce como una prohibición. Porque las sociedades, como lo saben los filósofos, entre más cerradas, como decía Popper, ¿no? Más autoritarias y más controladoras son. Las sociedades cerradas son las que tienen un volumen, una densidad baja, que llegan incluso a niveles de clan, de gens o tribus, ¿no? En donde la imposición de alguien invocando un saber mágico o una predeterminación sobrenatural imponen la conducta a los demás y controlan la conducta de los individuos. Se supone que entre más va avanzando en volúmenes de densidad moral y social las sociedades, se van haciendo más complejas, entonces se van haciendo más plurales, entonces se impone el derecho de los individuos, ya no de la comunidad, sino de los individuos, en que la ley les permita el despliegue de todas estas libertades, ¿no? Y estos actos de prohibición pues se parecen más a una sociedad cerrada, en términos de Karl Popper, que a una sociedad abierta, ¿no? Cuando Popper habla de esto de la sociedad abierta y sus enemigos,
pone uno de los grandes filósofos pensadores como Platón como uno de los enemigos de la sociedad abierta, ¿no? Cuando hay un cúmulo de conocimientos que consecuentemente era perfecto, Platón era de la idea de que el mundo de las ideas era perfecto, completo y cerrado. Y que al bajar las ideas a la realidad se iba deformando, de tal manera que, por ejemplo, la democracia podía terminar en una tiranía, pero eso ya no era culpa de las ideas. ¿Sí? Me lo explicaba mi hermano Miguel en la Capilla Sixtina, en la sala de asignatura, cómo están pintados los dos filósofos por Rafael, y está Platón apuntando al cielo, al mundo de lo ideal, perfecto, redondo, y Aristóteles está diciendo, no, acá, la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que estas conductas, estas formas de intentar prohibir, pues nos remiten a sociedades más cerradas, donde el pluralismo es limitado, y donde suelen generarse formas, regímenes políticos de carácter tutelar, ¿no? Sí. Esa infancia en la que dicen, bueno, la sociedad está compuesta por infantes cuyos derechos hay que tutelar desde el Estado. Entonces, como no son dueños de su destino, es decir, no tienen el derecho a ejercer su libre albedrío, entonces se transforman en sociedades tutelares que van degenerando en sociedades autoritarias, ¿no? Pues sí, y algunos se sienten autoridad solamente ejerciendo, digamos, este tipo de medidas restrictivas o limitando, coartando así las libertades. Yo pienso que en esta mesa, que solemos estar de acuerdo mayoritariamente en los temas que tratamos y discutimos, es decir, sí, podemos polemizar, por supuesto, pero mayoritariamente tenemos un pensamiento liberal. Creo que faltaría escuchar, y no me voy a convertir en portavoz, simplemente voy a tratar de remitir un poco históricamente a la argumentación, remitirnos a la argumentación que se tenía desde el siglo XIX. Sí, Gabriel acaba de mencionar el puritanismo, pero hay que recordar que Estados Unidos, en sus orígenes, era una sociedad muy marcadamente rural, donde había problemas de alcoholismo muy severos y violencia doméstica. Entonces, todo esto creó un caldo de cultivo, de la mano de las convicciones religiosas, de que era malo o es malo el consumo de alcohol, consecuentemente hay que evitarlo. Entonces, en lugar de dejar que las cosas queden en la conciencia individual y que cada quien, como dijo Pablo, haga de su vida lo que le venga en gana, pues lograron, y esto es muy interesante porque es un caso atípico, lograron que tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, lo que para nosotros es la Cámara de Diputados, hubiera mayoría de los dos partidos. Sí. Es decir, los que votaron en contra, no fue una mayoría abrumadora, hubo mucho disenso. De los dos partidos. Sí. Pero es muy interesante saber que tanto demócratas como republicanos, estamos hablando de hace 100 años, poco más de 100 años, hayan estado de acuerdo en proponer una ley que se convirtió en el origen de la única enmienda constitucional, la 18ª, que ha sido rechazada por otra enmienda constitucional, la 21ª. Es decir, ha habido a lo largo de la historia constitucional estadounidense, y en alguna ocasión ya lo platicamos aquí, muy pocas enmiendas, que en realidad son aclaraciones, más que correcciones, porque cuando utilizamos la palabra enmienda de manera coloquial, solemos suponer que está corrigiendo. No, en realidad es la expresión de los derechos individuales frente a la actuación del poder público. Y entonces, en la historia constitucional estadounidense, que tiene casi 240 años, resulta que solamente ha habido 33 enmiendas. Y de esas 33, solamente una, que fue la 18ª, fue rechazada 14 años después por la 21ª. ¿Por qué? Ahora hay que decir por qué. Bueno, porque hubo una evidencia de que no sirvió para nada. El crimen organizado se desarrolló exponencialmente. Suele ocurrir la fabricación de bebidas peligrosísimas,
se calcula que alrededor de 10,000 personas murieron intoxicadas, muchas perdieron la vista por alcohol destilado en las tinas de las casas. Lo que suele ocurrir con las prohibiciones. Exactamente. La ilegalidad, el contrabando, la todavía que tenemos hoy con los fabricantes de alcohol que no están bien... El alcohol adulterado. Ahora, lo que yo pondría sobre la mesa es cómo es posible, si una prohibición tan tajante que duró 14 años probó su absoluta ineficacia, no bajó los niveles de violencia, incrementó el crimen, ¿cómo es posible que llevemos 50 años haciendo la guerra a las drogas? Sí. Porque esto comenzó, perdida. Esto comenzó a partir de la administración de Nixon, en que se dijo, bueno, a ver, Nixon estaba convencido de que la juventud estadounidense se estaba perdiendo por Leary, por el LSD, por el consumo de los hippies, etcétera, etcétera. Y entonces declaró una guerra sin cuartel que lleva 50 años perdiéndose. Y que se seguirá perdiendo. Y se seguirá perdiendo. Eso no tiene remedio. Sí. En la enciclopedia Espasa Calpe, que es un gran esfuerzo enciclopédico de la lengua española, el más grande que se ha hecho nunca, de juntar todo el conocimiento, que son decenas y decenas de tomos, el artículo de opio es muy interesante porque comienza diciendo, bueno, el opio es una sustancia que se ha prohibido en algunos países, no en todos, en algunos países, y bla, bla, bla. Punto y aparte, siguiente párrafo. Para preparar bien el opio hay que hacer lo siguiente. Y describe perfectamente, pero perfectamente cómo hay que preparar el opio para el consumo humano. Es decir, estamos hablando de una enciclopedia de 1930 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos. Entonces, digamos, eso es interesante por el lado de las prohibiciones. Ahora, yo creo que hay como dos temas. Por un lado, el tema de los principios, ¿no? Que en principio, para nosotros liberales, pues el Estado debe abstenerse de inmiscuirse en nuestros asuntos privados. O sea, el Estado no tiene por qué decirte cómo comportarte, qué hacer, qué no hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tus costumbres sexuales, con lo que tú quieras, siempre que no hagas daño a los demás, el Estado tendría que mantenerse aparte. Ahora, la tentación de los que ostentan el poder de intervenir, pues siempre está ahí. Incluso en los estados más democráticos hay esa tentación de que el Estado quiere hacer cosas, quiere intervenir. Y esto tiene que ver con, digamos, con un concepto muy interesante que existe en medicina, pero que yo sepa no existe en ciencias sociales. Ahorita me sacarán ustedes de la duda. En medicina existe el concepto de la iatrogenia, que son las enfermedades que son causadas por un tratamiento médico. Es decir, cuando el sanador, en lugar de sanar, te enferma más, ¿no? Y eso pasa muchísimo con los gobiernos. Los gobiernos muchas veces pretenden sanar a las sociedades, prohibiéndoles cosas, prohibiéndoles conductas, diciéndoles cómo vivir, cómo hacer sus asuntos. Arrogándose una superioridad moral que desde luego no debería tener y que además históricamente ha probado ser letal, o sea, sumamente dañina para las sociedades. Pero bueno, entonces ese concepto a mí me parece muy importante, la idea de que lo mejor que pueden hacer muchas veces el Estado y los políticos es no intervenir. El problema es que a los que no intervienen, pues no los reconocemos. Entonces, la tendencia siempre es a que quieren hacer cosas, quieren intervenir en nuestras vidas, quieren hacerse notar. Esa es lamentablemente es una tendencia. Quieren demostrar que son autoridad, pero no, digamos, no por un lado legítimo de ejercer la autoridad, sino por la imposición, a través de la imposición a los ciudadanos de sus prejuicios en muchas ocasiones. Entonces, ese es el aspecto, digamos, de los principios. Y luego, claro, está el aspecto de las cosas prácticas. Cada vez que un Estado toma una de estas medidas, hay una serie de consecuencias que muchas son difíciles de prever y que no tienen solamente que ver con el asunto en sí. Es decir, cuando entró en vigor la prohibición del alcohol, a corto plazo sí disminuyó el consumo de alcohol, a muy corto plazo. Después de unos años ya se había recuperado y después volvió hasta peor. Sí, hasta que la gente encontró dónde y cómo consumirlo. Exacto. Sí. Pero además del consumo del alcohol, hay muchísimas otras consecuencias. Claro. Consecuencias económicas, sociales, de crimen, de todo tipo de consecuencias. Entonces, por eso es lo mejor. Siempre la recomendación debería ser recordar que las sociedades prosperan cuando los políticos duermen. Esa iatrogenia que mencionas, Pablo, en la traducida quizá a las ciencias sociales, ya lo dijo
lo dijo Sergio, ¿no? Con la 21ª enmienda se falsificó la tesis de la 18ª. Es un criterio, a ver, demostró que era falso. Se repelió. Es decir, entonces, es una especie de iatrogenia. A ver, hubo una culpa aquí porque se pretendió con la prohibición curar un mal que finalmente provocó otros muchos, como tú dices, ¿no? Provocó la creación del crimen organizado, el contrabando, la falsificación, que muriera mucha gente, etcétera, ¿no? Problemas económicos. Exacto. Entonces, hay un desafío a esa tesis de que prohibiendo se arreglan las cosas. Entonces, ahí con el criterio de falsificación otra vez de Popper, se enmendó el camino y apareció otra enmienda, ¿no? Se dice que hay un porcentaje siempre de todas las sociedades, sean estas comunidades muy primitivas o sociedades muy avanzadas, en que se va a generar este impulso hacia la fuga, a transformarse en las sociales, por la vía de la droga, no sé, de muchísimas cosas. No recuerdo exactamente el porcentaje que calcula en perspectiva histórica, sobre el cual no hay mucho que hacer, sino que se ha sometido a políticas públicas de salud. Sí, porque tampoco es dejarlo de la mano de Dios, ¿no? Pero todo lo demás, esto del criterio de que los individuos sean dueños de sus propios actos, es decir, los imperativos kantianos, actúa de tal manera que tu conducta pues sea aceptada como un criterio de ley universal. Sí. Es decir, parte de la ética, ¿no? que Kant planteaba con eso. Entonces, no sé si de la moral de los individuos se pueda surgir una ley que se transforme en algunos piensan Yo lo único que diría es que somos minoría los que pensamos así. Hay una enorme tendencia en el mundo ahora hacia el autoritarismo. Y tenemos que estar alerta y tenemos que defender estos principios. Y está en todos los frentes, en los sobre pretexto de cualquier buena intención. Sí, hasta en las redes sociales, ¿no? Digamos, es algo, por eso las libertades se tienen que defender todos los días y por eso parece están bajo ataque también todos los días. Gracias a los tres, gracias Sergio, muchas gracias Gabriel, gracias Pablo. Buen fin de semana, el viernes. Acá nos vemos el lunes, pásenla bien.